En 1984, una niña pequeña y su padre de Austin, Texas, desaparecieron durante un viaje de fin de semana, dejando a la madre en casa con un dolor inimaginable y preguntas sin respuesta durante más de una década. Pero 16 años después, el dueño de un depósito de chatarra encontró algo impactante entre los coches abandonados. Un descubrimiento inquietante que lo cambiaría todo. El sol de otoño se filtraba por las ventanas de la sala de estar de Margaret Halbrook en Austin, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera. Margaret estaba sentada en silencio en su viejo sofá con estampado floral, sujetando con fuerza el control remoto del televisor, como si apretarlo pudiera alterar lo inevitable. A su lado, Doris, su madre, estaba igualmente inmóvil, con el rostro endurecido por los años y los recuerdos que se repetían en un bucle perpetuo cada 30 de octubre. «Ya casi es hora», susurró Margaret con una voz apenas audible, mientras subía el volumen del televisor. El noticiero local apareció en pantalla, y ambas mujeres se inclinaron hacia adelante, como si su presencia pudiera alterar el curso de los hechos. Durante 16 años, Margaret había pagado a las cadenas locales para que, en este día exacto, emitieran un segmento sobre personas desaparecidas. Era su forma de gritarle al mundo que aún no había cerrado la puerta. Cuando comenzó el anuncio comercial, Margaret contuvo la respiración. La pantalla mostró una vieja fotografía familiar. Un hombre de bigote espeso y ojos cálidos posando orgullosamente junto a una niña pequeña de sonrisa resplandeciente. A la derecha de la imagen, un Cadillac rojo brillante relucía como un fantasma atrapado en el tiempo. Hace 16 años, hoy, Jim Halbrook y su hija de 8 años, Lucía, desaparecieron durante un viaje de fin de semana. Anunció la voz del presentador. Fueron vistos por última vez conduciendo un Cadillac DeVille rojo de 1979, matrícula TAB 143. Margaret tragó en seco. El mismo número, las mismas palabras, la misma punzada que atravesaba su pecho año tras año. Si tiene alguna información sobre su paradero, por favor contacte al Departamento de Policía de Austin. Margaret apagó el televisor con manos temblorosas, incapaz de soportar el peso del silencio que lo siguió. Miró a su madre, que permanecía con la vista fija en el espacio vacío que había dejado la pantalla. «Voy a subir a refrescarme», murmuró Doris, apretando la mano de su hija antes de levantarse lentamente. Margaret asintió y la observó desaparecer escaleras arriba. El sonido de sus pasos arrastrados se desvaneció, dejando a Margaret sola con el eco de su memoria. Se levantó y caminó hacia la estantería que cubría la pared del fondo de la sala. Sus dedos recorrieron los lomos de varios libros hasta detenerse en un álbum de fotos encuadernado en cuero gastado. Lo cogió con cuidado, como si contuviera un corazón latiendo, y regresó al sofá. Al abrirlo, el olor a papel viejo se mezcló con el perfume tenue de una vida interrumpida. Página tras página revelaban momentos congelados. Jim de pie junto al Cadillac, radiante de orgullo. Lucía con su mochila en su primer día de escuela. Los tres juntos en Barton Springs, sonriendo sin saber que el reloj ya corría hacia la tragedia. Margaret trazó con un dedo el contorno del rostro de su hija, con una ternura que solo el tiempo y el dolor podían esculpir. «¿Dónde estás?», susurró, inclinándose sobre la fotografía, como si pudiera entrar en ella. Lo había hecho 1000 veces antes, pero cada vez dolía igual. De repente, el teléfono sonó con estridencia, sacándola de su trance. Cerró el álbum con delicadeza y lo dejó a un lado antes de cruzar la sala hacia la cocina. «¿Hola?», dijo con la voz entrecortada. «Señora Halbrook, soy el oficial Daniels del Departamento de Policía de Austin. Le llamo porque acabamos de recibir un informe
sobre posibles pruebas encontradas en un depósito de chatarra en San Marcos. Creemos que podría estar relacionado con su esposo e hija. La mano libre de Margaret se aferró al borde del mostrador. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó, su voz tensa. Preferiríamos no discutir los detalles por teléfono. ¿Estaría disponible para venir a identificar lo que se ha encontrado? Podemos enviar una patrulla para recogerla en unos 10 minutos. Margaret sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sí, estaré lista, respondió rápidamente. Colgó y subió las escaleras casi corriendo. ¡Mamá!, llamó. La policía acaba de llamar. Encontraron algo en un depósito de chatarra. Creen que podría estar conectado con Jim y Lucía. Doris apareció en lo alto de la escalera, pálida. ¿Qué encontraron? No quisieron decirlo, pero están enviando un coche para recogernos. Doris bajó las escaleras con una rapidez que no mostraba desde hacía años. «Iré contigo», dijo sin dudar. Ambas se sentaron en silencio en el borde del sofá, esperando el sonido del motor afuera. Cuando llegó la patrulla, el oficial al volante se presentó como Martínez. Su rostro era profesional, hermético. El camino hacia San Marcos se cubrió de un silencio tenso. Margaret miraba el paisaje pasar, pero sus ojos no veían. Todo lo que podía sentir era el pulso en sus sienes y la creciente sensación de que algo estaba a punto de cambiar. A su lado, Doris sostenía su bolso con tanta fuerza que los nudillos le habían quedado blancos. Ninguna de las dos sabía lo que les esperaba, pero ambas sabían que la vida, nuevamente, estaba por dar un giro brutal. Cuando llegaron al depósito de chatarra, el corazón de Margaret se encogió. Varios patrulleros estaban estacionados frente a una zona acordonada con cinta amarilla. El oficial Martínez las guió a través del laberinto de vehículos oxidados hasta un grupo de personas reunidas en silencio. Un hombre alto, de traje civil, se giró al verlas llegar. «Detective Reyes», se presentó con expresión neutra. «Señora Halbrook, señora Barrett, gracias por venir tan rápido». Margaret tragó saliva. «¿Qué encontraron?». El detective se hizo a un lado y reveló lo que el grupo rodeaba. Aplastado hasta casi perder su forma, pero aún inconfundible, yacía el Cadillac rojo, el coche que su esposo había amado, el coche que los llevó a ambos fuera de casa, 16 años atrás, sin regreso. Margaret se acercó al vehículo lentamente, como si cada paso la arrastrara más cerca de una verdad que no estaba preparada para enfrentar. El Cadillac, parcialmente aplastado, tenía la pintura opaca y descascarada por los años, pero debajo de la herrumbre aún podía distinguirse aquel rojo vibrante que Jim tanto cuidaba. Los oficiales de policía fotografiaban cada ángulo. Otros rastreaban el terreno con detectores de metal y lámparas. Margaret recorrió el coche con los ojos hasta que se detuvo frente a la rueda trasera derecha. Allí, medio enterrada entre la chapa doblada, vio la abolladura familiar. Extendió una mano temblorosa y la rozó con los dedos. Jim golpeó un bordillo una semana antes de desaparecer, susurró, la voz casi disuelta en el viento. «Y vamos a arreglarla juntos». El detective Reyes se acercó con discreción. «¿Está segura de que es el coche, señora Halbrook?» Margaret asintió lentamente, sus ojos humedecidos sin permitir que las lágrimas cayeran. «Sí, no hay duda». Reyes inclinó la cabeza con solemnidad y llamó con un gesto al hombre que se encontraba más allá de la cinta policial, observando con los brazos cruzados. «Este es Dean Latham, el dueño del depósito. Fue quien nos llamó». Dean se acercó con pasos pesados, limpiándose las manos en un trapo sucio. «Lo siento mucho, señora», dijo de inmediato. No sabía nada de la historia del coche. Estaba en la lista para ser triturado esta mañana. Cuando vi el segmento del noticiero,
Lo reconocí. Llamé a la policía sin dudar. Margaret lo miró con una mezcla de confusión y sospecha. ¿Y cómo llegó aquí este coche? Dean se encogió de hombros con una incomodidad visible. Ese es el problema. No tenemos registro de entrada. No está en nuestro sistema. Es como si hubiera aparecido de la nada. Doris frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Ustedes tienen protocolos, ¿no? Claro que sí, respondió Dean rápidamente. Revisamos el papeleo, siempre. Identificaciones, formularios, todo. Pero este coche no aparece en ningún registro. El detective Reyes levantó una mano para calmar la tensión. El señor Latham nos notificó con rapidez. Hasta ahora no hay indicios de que esté implicado. Margaret asintió, aunque algo dentro de ella no se relajaba. El Cadillac había estado desaparecido durante 16 años. ¿Por qué aparecer ahora y en estas condiciones? Una mujer con un overol manchado de grasa se acercó al grupo desde uno de los talleres del fondo. «Vi a Reed traerlo», dijo, su voz segura y directa. Reyes giró la cabeza de inmediato. «¿Reed Carrow?» «Sí, el jefe técnico del depósito. Él fue quien condujo el coche hasta aquí». Dean parpadeó, desconcertado. «¿Estás segura? Yo no estaba en el taller esa tarde. Lo vi con mis propios ojos», insistió ella. El detective sacó su teléfono móvil y se volvió hacia Dean. «Necesito que me proporcione de inmediato la dirección de Reed Carrow». Dean sacó una libreta pequeña del bolsillo de su camisa, con dedos que ahora temblaban, y escribió una dirección. «Vive en el sur de Austin», murmuró. Reyes entregó el papel a uno de sus oficiales. «Quiero una unidad en camino. Encuéntrenlo y tráiganlo aquí para interrogarlo. Si no está, aseguren su vivienda y pidan una orden para registrar su oficina». Margaret apenas escuchaba la conversación. Seguía de pie frente al Cadillac, con la vista fija en un recuerdo demasiado vivo. Se inclinó ligeramente, notando cómo un trozo de la parrilla delantera aún colgaba como una mandíbula rota. Por dentro, su cuerpo era un campo de batalla entre la esperanza y el terror. Reyes volvió junto a ella. «Señora Halbrook, señora Barrett, si tienen fuerzas, su ayuda podría ser muy valiosa para identificar posibles objetos personales en la zona». Margaret tragó saliva y asintió. «Sí, puedo intentarlo». Doris tomó la mano de su hija. «Estamos listas». Guiadas por un oficial, ambas mujeres comenzaron a recorrer el área acordonada, escaneando montañas de chatarra con una concentración desesperada, buscando cualquier rastro de Jim o Lucia. Las horas se dilataron mientras el sol avanzaba sobre el cielo tejano. Encontraron fragmentos de vidrio, una mochila rota, una hebilla oxidada, pero nada que pudieran vincular con certeza a su familia. Finalmente, el equipo se detuvo frente a una oficina cerrada, con una vieja cerradura oxidada y un cartel que decía «Área privada, solo personal autorizado». «Este es el despacho de Reed», dijo Dean, acercándose. «Solo él tiene la llave». Reyes frunció el ceño. «Solicitaremos una orden para revisar su interior». Margaret se apoyó contra una pared, exhausta. Su madre se mantuvo cerca, con un brazo alrededor de sus hombros. El silencio entre ambas ya no era doloroso, sino un escudo. Sabían que algo estaba a punto de salir a la luz, y tenían miedo de lo que podían encontrar. A medida que el sol alcanzaba su punto más alto, 2 patrullas entraron al depósito, seguidas por una camioneta azul oscuro. De ella descendió un joven de unos 25 años, de cabello corto y expresión de desconcierto. Vestía un uniforme de trabajo con el logo del depósito bordado en el pecho. El detective Reyes se le acercó inmediatamente. «¿Reed Carrow?» «Sí», respondió él. «¿Qué está pasando?» «Estamos investigando la aparición de un Cadillac rojo en este depósito. Está vinculado a un caso de desaparición de hace 16 años.
Reed miró a su alrededor, tenso. Escuché que Dean llamó a la policía. Reyes señaló hacia Margaret y Doris. Esta es la señora Halbrook y su madre. El coche pertenecía a su esposo, desaparecido junto a su hija. Reed se acercó a las mujeres, su rostro adoptando una expresión solemne. Lamento mucho escuchar eso. Margaret lo observó atentamente, buscando grietas en su compostura. Ese coche no fue registrado en el sistema. Intervino Reyes. Y alguien dijo haberlo visto a usted traerlo. ¿Puede explicarnos cómo llegó a su poder? Reed se pasó una mano por el cabello. Sí, fue raro. Hace como una semana, un hombre mayor lo trajo. Dijo que ya no necesitaba el coche y que quería que lo destruyéramos. ¿Le dio su nombre? No, dijo Reed. Eso fue lo extraño. Pagó en efectivo, una buena suma. Cuando intenté obtener sus datos para los registros, simplemente se fue. Literalmente dejó las llaves en el encendido y se alejó caminando. Reyes entrecerró los ojos. ¿Puede describirlo? Alto, delgado, cabello gris, aunque parecía haber sido oscuro. Tenía bigote. Usaba gafas, pantalones caqui, camisa abotonada. Hablaba muy bajo. La respiración de Margaret se cortó en seco. Miró a su madre, que también había palidecido. Eso suena como Jim, susurró. ¿Qué dijiste?, preguntó Doris. Eso es imposible. El detective Reyes se volvió hacia ellas con el ceño fruncido. ¿Está diciendo que la descripción coincide con la de su esposo? Margaret asintió temblando. Podría ser. La altura, el bigote. Jim siempre usaba camisas abotonadas, incluso los fines de semana. Reyes miró de nuevo a Reed. ¿Qué edad cree que tenía ese hombre? Difícil de decir. Tal vez 50. Aunque se veía desgastado. Doris negó con la cabeza. Esto no tiene sentido. Jim amaba ese coche. ¿Por qué se desharía de él? ¿Y por qué ahora? ¿Dónde está Lucía? Reyes levantó una mano. No saltemos a conclusiones. Necesitamos investigar más a fondo. Se volvió hacia Reed. Quiero registrar su oficina. Una compañera suya mencionó que está cerrada. Reed asintió. Por supuesto. No tengo nada que ocultar. Sacó su llavero y caminó hacia el edificio. Margaret y Doris lo siguieron, intercambiando una mirada cargada de temor. ¿Crees que podría haber sido Jim?, susurró Doris. Margaret negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Suena como él. Pero si lo era, ¿por qué dejaría el coche? ¿Dónde ha estado? ¿Y dónde está Lucía? Su voz se quebró. Doris miró hacia la puerta de la oficina que se abría con un clic. Vamos a averiguarlo. Pase lo que pase. El interior de la oficina era pequeño, con un escritorio metálico desgastado, varios estantes llenos de manuales técnicos y herramientas colgadas de clavos oxidados en las paredes. Reed avanzó primero, encendiendo la luz fluorescente que parpadeó antes de estabilizarse. «Pueden esperar afuera si lo prefieren», dijo con tono cortés, pero Margaret y Doris entraron detrás de él sin vacilar. La atmósfera olía a aceite quemado y papel húmedo. Reed se dirigió al escritorio, fingiendo buscar algo, pero Doris no prestaba atención a sus movimientos. Sus ojos se fijaron al instante en un gabinete de vidrio empotrado en la pared del fondo. Allí, entre piezas de motor y libros, algo captó su atención como un rayo entre la niebla. Era un bolso azul, pequeño, rectangular, con un broche blanco, demasiado limpio para ese entorno tan descuidado. Doris entrecerró los ojos. «¿Estás bien, mamá?», susurró Margaret desde la puerta, notando la rigidez de su madre. «Vi algo cuando entró», dijo ella con voz baja pero tensa. «En el estante, arriba. Ese bolso azul. Se parece mucho al de Lucía». Margaret frunció el ceño. «¿Estás segura? Solo míralo cuando abra la puerta para salir». Reed salió del fondo con el inhalador en la mano. «Estaba en mi escritorio», dijo con una sonrisa neutra, extendiéndolo a Doris.
Al abrir la puerta, ambas mujeres miraron más allá de su hombro hacia el gabinete. Margaret contuvo la respiración. Allí estaba, el mismo tono de azul, el mismo tamaño, el mismo broche blanco. Su estómago se contrajo. «Ese bolso azul en tu oficina», dijo Margaret, su voz firme. Reed se giró sorprendido, siguiendo la dirección de su mirada. «¿Esa cosa vieja? Era de mi hija», respondió con tono casual, aunque su postura se endureció imperceptiblemente. Margaret avanzó un paso. «Se parece exactamente al que tenía mi hija cuando desapareció». Reed vaciló apenas. «¿De verdad? Vaya coincidencia. ¿Te importaría si lo reviso más de cerca?», preguntó Margaret, ya caminando hacia el gabinete. Reed levantó una ceja, pero luego se encogió de hombros. «Claro, supongo que no hay problema». Abrió el vidrio y le entregó el bolso. Margaret lo tomó con manos temblorosas. El material era idéntico, el peso, el color, todo. «Mi hija lo recibió de regalo en la escuela», explicó Reed. «Nunca le gustó. Lo dejé aquí, olvidado». Margaret giró el bolso lentamente entre sus manos. Doris lo tomó y lo examinó con ojo clínico. «Esto parece una pieza vintage», murmuró. «¿En qué año dijo que su hija lo recibió?» Reed se movió de un pie al otro. «No recuerdo. Hace unos años». «¿Por qué?» Doris no respondió. Abrió el bolso. Estaba vacío. Revisó el interior y notó algo extraño. «Hay una etiqueta de tela blanca aquí dentro, pero está borrosa, como si algo se hubiera borrado». Margaret se inclinó para mirar. Efectivamente, la etiqueta mostraba rastros de tinta desvanecida, pero no parecía natural. «¿Qué clase de regalo viene sin marca ni fecha de fabricación?», preguntó Doris. «Más para sí que para él». Reed suspiró. «Era solo un regalo de una amiga de la escuela. ¿Vale? No es gran cosa. Nos lo quedaremos», dijo Doris inesperadamente firme. «Si estás seguro de que no lo necesitas». Reed se encogió de hombros otra vez. «No me importa. Solo está juntando polvo». Pero Margaret notó cómo sus ojos seguían el bolso hasta sus manos, incluso mientras señalaba la puerta. «Probablemente debería llevarlas de regreso a Austin», ofreció. «Podemos dejar el coche en el depósito». Doris dudó. «No, preferiríamos ir a la comisaría primero». Reed sonrió, aunque sus ojos no. «Como gusten. Aunque puedo arreglar su coche si lo desean. Más barato que un taller». Margaret no respondió de inmediato. Algo no terminaba de cuadrar. Ya en el camino de regreso, Doris mantenía el bolso sobre su regazo, pasando sus dedos por la costura interior, como si pudiera desenterrar respuestas con el tacto. «Este bolso es el de Lucía», dijo con convicción. «Estoy segura». Margaret asintió, pero no dijo nada. El silencio en la camioneta de Reed era incómodo, como si las paredes mismas susurraran secretos. Cada kilómetro que avanzaban parecía alejarlas más de la verdad. De pronto, Doris frunció el ceño y comenzó a buscar algo. «¿Qué pasa?», preguntó Margaret. «Mi inhalador. Creo que lo dejé en la oficina de Reed cuando tuve el ataque». Reed, desde el asiento del conductor, giró ligeramente la cabeza. «Tengo uno en casa. ¿Puedo prestártelo?» «No, gracias», dijo Margaret, con cortesía tensa. «Tal vez pasemos por una farmacia». «Es recetado», insistió Doris, «y fue caro». «Podemos volver al depósito», ofreció Reed. «No me importa». Margaret intercambió una mirada con su madre. Doris asintió sin dudar. «Quiero recuperarlo». Margaret suspiró. «Está bien, si tú estás segura». «Lo estoy». Reed giró en la siguiente intersección. «Entonces vamos de regreso». El reloj en el tablero marcaba las 3:05 p.m. La camioneta tomó la carretera hacia el sur. El sol comenzaba a inclinarse en el cielo, y el bolso azul, silencioso y pequeño, descansaba en el regazo de Doris, como una pieza maldita de un rompecabezas que nadie había querido resolver.
Hasta ahora, el regreso al depósito fue silencioso. Reed mantenía las manos firmes en el volante, con los ojos fijos en la carretera. Margaret observaba su reflejo en la ventana, intentando ordenar los pensamientos que se agitaban como un enjambre. El Cadillac desaparecido durante 16 años, el bolso azul que coincidía en cada detalle con el de su hija, y ahora esa expresión inescrutable en el rostro de un hombre que decía no recordar quién le entregó el coche. Doris no soltaba el bolso ni por un segundo. Lo sujetaba con fuerza, como si se tratara de la única cuerda que aún la ataba a Lucía. «Ese muchacho sabe más de lo que dice», murmuró ella de pronto, apenas audible. Margaret asintió sin mirarla. «Lo sé, pero aún no tenemos pruebas». Al llegar al depósito, Reed descendió de la camioneta y abrió la puerta del taller. «Voy a buscar el inhalador», dijo, y se adentró en la oficina sin esperar respuesta. Doris bajó del vehículo con más dificultad. Margaret se acercó para ayudarla. «¿Estás segura de que lo dejaste aquí?» «Estoy segura», respondió su madre. «Y aunque no lo estuviera, quiero ver qué más esconde ese lugar». Margaret no tuvo tiempo de responder. Reed reapareció en la puerta, con el inhalador en la mano. «Aquí tienes», dijo con una sonrisa amable. «Gracias», respondió Doris, tomándolo con cautela. Margaret notó que algo en su expresión había cambiado. Ya no era la amabilidad torpe de antes, sino una calma demasiado estudiada, como si ya supiera lo que iba a pasar a continuación. «¿Necesitan que las lleve a casa?», preguntó Reed. «No es molestia». Margaret dudó. Su primer impulso fue decir que no, pero Doris la interrumpió. «Sí, llévanos, por favor». Margaret la miró con sorpresa, pero su madre le devolvió una mirada firme. Subieron de nuevo a la camioneta, y Reed tomó un camino diferente al de antes. «¿No vamos por la interestatal?», preguntó Margaret. «Hay mucho tráfico a esta hora», explicó él. «Conozco un atajo por la zona rural. Llega más rápido». Margaret sintió un leve escalofrío, pero no dijo nada. El paisaje comenzó a cambiar. Las casas se hicieron más escasas. La carretera se volvió más estrecha, rodeada de campos y árboles secos. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Doris comenzó a toser. «¿Estás bien?», preguntó Margaret, pero su madre solo asintió y sacó el inhalador de la bolsa. Reed observó por el retrovisor. «¿Quiere que paremos un momento?» «No hace falta», dijo Doris, respirando profundamente tras usar el aparato. Margaret notó que Reed estaba más callado de lo habitual. Se movía inquieto, tocaba el volante con los dedos, miraba los espejos con demasiada frecuencia. «¿Falta mucho para llegar?», preguntó ella. «Ya casi», respondió él, pero no parecía seguro. Tomó un desvío sin señalizar. El asfalto dio paso a un camino de tierra. Margaret se enderezó en su asiento. «¿A dónde vamos exactamente?». Reed no respondió de inmediato. «Solo unos metros más». En ese momento, Margaret lo vio. Un segundo coche, estacionado a la orilla del camino, con las luces apagadas. Un hombre apoyado en la puerta trasera fumaba, como si los estuviera esperando. «¿Quién es ese?», preguntó Doris en voz baja. Reed no contestó. Detuvo el coche bruscamente. «Necesito que bajen», dijo, con un tono que ya no fingía cortesía. Margaret sintió cómo el pánico subía por su pecho. «¿Qué estás haciendo?». Reed giró la cabeza hacia ellas. «No es nada personal, pero ya está muy cerca. No puedo dejar que lo arruinen todo». La puerta del coche se abrió. El hombre del cigarro se acercó, sacando una pistola del cinturón. «Vamos, sin escándalos». Margaret abrazó a su madre instintivamente. «¿Qué quieren de nosotras?», gritó. «No hicimos nada». «Eso es lo que vamos a ver», respondió el hombre. «Caminen». Reed abrió la puerta del copiloto y jaló a Doris del brazo. «¡No la toques!», gritó Margaret, pero él la empujó fuera del coche.
En medio del campo, sin testigos, sin señal en los teléfonos, quedaron atrapadas. El otro hombre, que luego sabrían que se llamaba Jason, las escoltó por un sendero estrecho hasta una cerca de madera podrida. Detrás se alzaba una casa de campo vieja, con ventanas tapiadas y pintura descascarada. Una camioneta oxidada estaba estacionada al costado, y había botellas de cerveza vacías en la galería. «Entren», ordenó Jason. Reed caminaba detrás, sin decir palabra. Dentro, la casa olía a encierro, sudor y madera húmeda. Un sofá manchado, una mesa con platos sucios y en una esquina una radio vieja que emitía solo estática. Jason las empujó hacia un cuarto trasero con una puerta de metal. «Aquí van a esperar», dijo, abriendo con una llave. Las metieron a la fuerza. El cuarto era pequeño, con una bombilla desnuda en el techo y 2 sillas rotas. «No pueden hacer esto», insistió Margaret, respirando con dificultad. Reed la miró por primera vez con los ojos llenos de vergüenza, pero no dijo nada. Cerró la puerta y echó el cerrojo. Del otro lado, escucharon sus pasos alejarse. Margaret cayó de rodillas, temblando. Doris se sentó lentamente en el suelo, abrazando el bolso azul. «Sabía que ese chico escondía algo», murmuró. «Esto no fue improvisado. Nos llevaron a propósito». Margaret levantó la vista. «¿Y ahora qué? ¿Qué quieren?» «Lucía», respondió Doris, sin titubeos. «Esto tiene que ver con ella. Ese coche, este bolso, no es coincidencia». Margaret se abrazó a sí misma. ¿Y si nunca la dejaron con vida? ¿Y si esto es una trampa para terminar lo que empezaron? Doris negó con la cabeza. «No lo creo. Nos quieren vivas. Por algo». Margaret cerró los ojos. Afuera, la noche se cernía sobre el campo como una sombra espesa. Y en algún lugar detrás de esas paredes, alguien más los observaba. Un tercer actor que aún no se revelaba. Uno que llevaba 16 años esperando para hablar. Margaret no sabía cuánto tiempo había pasado. La bombilla colgante lanzaba una luz pálida que zumbaba como un mosquito atrapado, y el aire dentro del cuarto era tan denso que parecía contener ecos del pasado. Doris dormía recostada contra la pared, su brazo aferrado al bolso azul como si fuese una cuerda que la mantenía viva. Margaret no lograba cerrar los ojos. Su mente repasaba una y otra vez cada decisión que las había llevado allí. Aceptar entrar a esa oficina, permitir que Reed las transportara, no haber llamado a la policía al primer indicio. Pero, ¿cómo sospechar que 16 años después alguien movería piezas tan oscuras por un coche abandonado y un bolso infantil? En ese encierro forzado, el silencio se convertía en un enemigo con rostro. De pronto, un sonido seco interrumpió su ensimismamiento. Un golpe metálico, apenas perceptible, que no venía de la puerta, sino de la pared detrás de la estantería desvencijada. Margaret se incorporó en silencio, con el corazón latiendo desbocado. Se acercó con cautela, moviendo uno a uno los objetos que ocultaban la fuente del sonido. El estante crujió cuando lo empujó, y lo que apareció detrás hizo que su respiración se detuviera. Un panel de madera suelto, rectangular, sin tornillos visibles, solo encajado con cuidado. Tocó sus bordes. Calzaba perfectamente. Un escondite. Con dedos temblorosos, logró aflojar el borde superior. La tabla cayó al suelo con un golpe sordo, revelando una cavidad oscura y un objeto en su interior. Una caja de lata pintada de azul celeste. Margaret la sacó y la colocó sobre el suelo. Era más pesada de lo que esperaba. Al abrirla, una bocanada de olor a papel viejo y humedad escapó como un suspiro atrapado por años. Dentro había recortes de periódico, fotografías descoloridas y en el fondo una libreta de tapas negras. El primer recorte tenía una imagen familiar. Ella misma, Jim y Lucia en el jardín, tomada por un vecino
años antes de la desaparición. Familia local en celebración del Día del Padre, decía el encabezado. Otro mostraba al Cadillac estacionado frente a su casa. Margaret sintió náuseas. ¿Quién había guardado todo eso? ¿Y por qué? Abrió la libreta. No era un diario, eran registros, fechas, horarios, nombres, lugares, como si alguien hubiera estado siguiendo cada movimiento de su familia antes del día en que todo colapsó. Las manos le temblaban al pasar las páginas. La escritura era clara, meticulosa. Una lista detallada de lugares visitados por Jim, rutas tomadas, conversaciones escuchadas. Martes 3 de abril. Halbrook compra helado para la niña. No sospecha. Viernes 6. Discute con su esposa en el porche. Información importante. Domingo 8. Coche se desvía por ruta secundaria. Confirmado contacto con mujer desconocida. Margaret sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Jim tenía un contacto secreto. Lo estaban vigilando antes de desaparecer. Cerró la libreta de golpe y miró a su madre, que despertaba lentamente. ¿Qué? ¿Qué pasa?, murmuró Doris. Margaret le mostró la caja. Esto estaba oculto en la pared. Alguien nos observaba, mucho antes de que todo ocurriera. Doris abrió los ojos por completo. Tomó uno de los recortes y lo estudió. Esto es de cuando Lucía ganó el concurso escolar. ¿Cómo lo consiguieron? Margaret negó con la cabeza. No lo sé, pero quien sea que nos trajo aquí, nos conoce desde hace mucho. En ese momento se escucharon pasos fuera del cuarto. Voces. 2 hombres discutiendo, aunque las palabras eran indistintas. Luego, un ruido fuerte, como un objeto cayendo. Margaret escondió la caja bajo la silla rota justo antes de que la puerta se abriera con violencia. Jason apareció, la pistola aún colgada del cinturón. «Muévanse. Alguien quiere hablar con ustedes». Doris se incorporó con dificultad. Margaret la ayudó a levantarse. «¿Quién?», preguntó. «Ya lo verán». Las llevaron por un pasillo oscuro que olía a moho y aceite. Cruzaron una cocina improvisada y salieron por una puerta trasera hacia un cobertizo separado de la casa principal. Jason abrió la puerta sin previo aviso y las empujó dentro. Una silla de metal frente a una mesa. Una lámpara colgando justo encima, como en un interrogatorio. Y al fondo, en las sombras, una figura sentada. Era un hombre, delgado, encorvado, con la piel marcada por los años. Levantó la vista lentamente. Margaret sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Papá», susurró. Doris se llevó una mano a la boca. El hombre la miró, confundido. Sus ojos eran claros, pero perdidos. ¿Quiénes son ustedes?», preguntó con voz ronca. Reed entró detrás. «Se llama Peter. Lo encontramos hace meses. Estaba desorientado, viviendo en las afueras de Brownsville». Margaret lo miró, confundida. «¿Y qué tiene que ver con todo esto?». Reed suspiró. «Creemos que fue parte de un grupo, un círculo que operaba en los 80. Se llevaban niños, los documentaban, los reubicaban, cambiaban nombres, papeles, lo hacían parecer que se habían perdido para siempre». Doris palideció. «¿Estás diciendo que Lucía fue traficada?». Reed asintió. «Y creemos que este hombre fue quien la cuidó durante los primeros años, hasta que desapareció». Margaret dio un paso adelante. «Lucía está viva». Peter levantó la mirada lentamente. «¿La niña?». «Sí. Tenía una risa hermosa. Le gustaban los pájaros. Siempre dibujaba colibríes en las paredes». Margaret cayó de rodillas. «¿Dónde está ella?». Peter parpadeó. «No lo sé. Me la quitaron. Me dijeron que no debía preguntar. Dijeron que era para su bien». Doris lo observó con lágrimas en los ojos. «¿Recuerdas cómo la llamaban?». Peter cerró los ojos. «Sophie. Le cambiaron el nombre a Sophie». Reed se cruzó de brazos. «Esa fue nuestra primera pista. Hemos estado rastreando a mujeres jóvenes con ese nombre y perfil en el sistema».
Margaret se incorporó lentamente. ¿Y por qué no lo dijeron antes? Porque necesitamos pruebas. Algo que conecte esa historia con su hija. Y ahora, ese bolso, la libreta, quizás sea suficiente. Margaret respiró hondo. El dolor volvía, pero esta vez traía consigo una chispa de algo que no había sentido en años. Esperanza. La noche cayó con un peso insoportable sobre aquella casa en ruinas. Afuera, los grillos cantaban una melodía inquietante, como si supieran que algo estaba a punto de romperse. Margaret se encontraba sentada en el suelo del cuarto donde antes estuvieron encerradas, con la libreta negra sobre sus rodillas y los dedos marcando páginas específicas que no podía dejar de leer. Doris permanecía cerca, sosteniendo el bolso azul contra su pecho, como si el tacto del objeto pudiera mantener su corazón latiendo en el caos. Reed, por primera vez, parecía tan perdido como ellas. Había bajado la voz, apagado la actitud defensiva, y comenzó a soltar fragmentos de verdad como un hombre que carga demasiadas culpas. «Yo crecí aquí cerca», confesó, con la mirada fija en el suelo. «Mi papá trabajaba en el taller donde traían los coches. A veces llegaban vehículos sin dueño, sin papeles, siempre de noche. Nunca pregunté de dónde venían». Margaret levantó la vista. «¿Y qué pasó con Peter? ¿Por qué está aquí?» Reed suspiró. «Hace 6 meses lo encontramos vagando por una carretera secundaria. Dijo nombres. Dijo cosas que nadie debería saber. Números de placa, fechas, historias de niños. Hablaba de la niña del pájaro azul. Lo trajimos para protegerlo, porque alguien más lo estaba buscando». Doris entrecerró los ojos. «¿Y quiénes son ese alguien más?» Reed apretó los labios. «El tipo que trajo el Cadillac, el que pagó en efectivo y desapareció. Sabía todo, y juró que volvería por algo que le pertenecía». Margaret se levantó de golpe. «¿Qué significa eso?» Reed fue hasta un rincón del cuarto y levantó una caja de cartón. «Encontramos esto en el asiento trasero del Cadillac cuando lo movimos. No lo reporté, por miedo». Sacó un viejo dispositivo de grabación, un reproductor de video portátil, cubierto de polvo. «Tiene una cinta. La vi una vez. Desde entonces no he podido dormir». Margaret lo tomó con manos cuidadosas. «¿Podemos verlo?» Reed asintió y colocó el aparato sobre una mesa improvisada. Conectó una batería externa. La pantalla parpadeó. El motor zumbó. Y luego apareció una imagen granulada. Una habitación blanca, una silla, una niña. Tenía alrededor de 8 años, cabello oscuro recogido en 2 coletas. Llevaba un vestido azul con flores amarillas. Estaba cantando una canción suave, en un idioma que Margaret no entendía. Doris se cubrió la boca con ambas manos. «¡Es ella! ¡Es Lucía!». Margaret se acercó más. «¿Estás segura?» «Claro que estoy segura. Esa cicatriz en su ceja se la hizo en la cocina cuando tenía 5 años». La imagen en la pantalla cambió. Ahora la niña dibujaba en una pared blanca con crayones. Un colibrí, colores vivos. Luego, un hombre entró en cuadro. El rostro no era visible, pero su voz sí. «Muy bien, Sophie, sigue dibujando». Margaret sintió que sus piernas flaqueaban. La llamaban Sophie, como dijo Peter. La imagen se congeló. Reed detuvo el reproductor. «Esa cinta es vieja, y no sabemos dónde fue grabada. Pero ese es el punto de partida. Sabemos que ella estuvo viva, al menos por algunos años después de su desaparición». Doris se dejó caer en una silla. «¿Y ahora qué?» Reed caminó hasta su mochila. «Nos vamos. Ya. Esta casa no es segura. Si él regresa y nos encuentra aquí con todo esto...» Margaret lo interrumpió. «¿A dónde?» Reed abrió un mapa de papel, marcado con varios círculos. Peter mencionó un nombre. «Casa Lucía». Lo dijo entre susurros, varias veces. Pensamos que era una confusión. Pero hay una finca abandonada cerca de Wimberley que fue registrada con ese nombre en 1986. Nadie vive allí.
y está cercada con alambre nuevo. Alguien la sigue cuidando. Margaret asintió. Vamos. Doris se levantó con dificultad. Llévate la cinta y la libreta. Eso puede ser la clave. Salieron al amparo de la oscuridad. Reed apagó las luces del vehículo y tomó caminos secundarios. Durante todo el trayecto, el silencio entre ellos era denso. Doris apretaba el bolso azul como si pudiera protegerlas de lo que vendría. Margaret no dejaba de mirar por la ventana, buscando algún indicio de que estaban siendo seguidos. Finalmente, el coche se detuvo en la entrada de una finca escondida entre árboles altos. El portón estaba cerrado, pero sin candado. «Llegamos», murmuró Reed. Margaret descendió primero. El aire allí tenía un olor extraño, mezcla de humedad, madera y algo más indefinible. Avanzaron hasta la entrada principal. La casa era grande, pero parecía haber sido abandonada a medias. Algunas ventanas estaban rotas, otras cubiertas con plástico. La puerta tenía marcas de haber sido forzada, pero reparada desde dentro. Al entrar, encontraron una sala polvorienta, con muebles cubiertos por sábanas grises. En el centro, una mesa con papeles, tazas secas y una lámpara de gas. «Alguien estuvo aquí hace poco», dijo Margaret. Reed asintió. «Mira esto». En una repisa descansaban decenas de dibujos. Pájaros, todos diferentes, unos más detallados que otros. Colibríes, en su mayoría. Margaret tragó saliva. Lucía, Sophie, estuvo aquí. Doris se acercó a un mueble y abrió un cajón. «Ven». Dentro había un cuaderno. En la primera página, escrito con lápiz, «Sophie Halbrook. No me llamo así». Margaret lo leyó con los ojos llenos de lágrimas. Ella sabía quién era. «¿Dónde está ahora?», preguntó Doris en voz baja. «¿Y por qué se fue?». Reed buscó en los alrededores. Pudo haber escapado, o alguien más la sacó, pero dejó pistas, dibujos, nombres. Todo esto no es al azar. Margaret miró el cuaderno. En una hoja había un dibujo de un bosque, una cabaña y un camino que conducía a un lago. Abajo, escrito con letra infantil, «Ahí me escondí». Reed se acercó. Esto podría ser un mapa. Doris lo sostuvo con manos temblorosas. «Entonces vamos a encontrarla». Margaret asintió. El miedo seguía presente, pero ahora lo acompañaba una certeza nueva, urgente. Lucía había estado viva, había dejado huellas, y ellas, por fin, estaban listas para seguirlas. La madrugada se coló por las ventanas rotas como una advertencia. Margaret se despertó en un rincón de la sala con el cuaderno de Sophie todavía entre sus brazos. Había dormido apenas unos minutos, lo justo para recargar el cuerpo, pero no la mente. Doris ya estaba en pie, observando los dibujos de la repisa como si cada trazo fuese un mensaje secreto de su nieta. Reed había salido temprano a buscar cobertura telefónica para avisar a Reyes, el detective, de todo lo que habían descubierto. Pero ni siquiera eso lograba calmar la tensión creciente que respiraban como humo. El dibujo del bosque, la cabaña y el lago ahora era un mapa, y ese mapa iba a guiarlos a algo, o a alguien. Cuando Reed regresó, tenía el rostro pálido y los ojos llenos de prisa. «No pude comunicarme con Reyes. La señal está muerta en 10 kilómetros a la redonda». Margaret lo miró fijamente. «¿Y eso te parece casual?». Reed negó con la cabeza. «No, esto está siendo bloqueado». «Nego». Doris cerró el cuaderno con un suspiro. «Entonces hay que movernos ahora, antes de que llegue alguien que quiera callar todo esto». Tomaron linternas, baterías, el cuaderno y el bolso azul. Reed estudió el dibujo infantil y marcó una ruta aproximada en un mapa de papel que llevaba en la mochila. Si esta cabaña existe, debe estar al norte, cruzando el río y siguiendo el sendero viejo de los leñadores. Nadie va por ahí desde hace años. Margaret tomó aire profundamente. «Pues vamos». El camino fue largo y silencioso.
La vegetación se volvía más densa a cada paso, como si el bosque se tragara todo sonido humano. El crujido de las hojas secas bajo sus pies era lo único que los mantenía conscientes de estar avanzando. Doris se detenía cada tanto, respirando con dificultad, pero se negaba a quedarse atrás. «No me detendré hasta verla con mis propios ojos», repetía como mantra. Margaret se adelantaba con el cuaderno en la mano, comparando cada curva del camino con los trazos de su hija. «Aquí, esta bifurcación está en el dibujo». Reed asintió. «El lago debe estar cerca». Caminaron 1 hora más, hasta que vieron el agua, oscura, inmóvil, como un espejo negro. Y del otro lado, escondida entre árboles torcidos, una estructura de madera, pequeña, aislada, exactamente como en el dibujo. El corazón de Margaret latía como un tambor en su pecho. Cruzaron el claro lentamente. La cabaña estaba cerrada, pero no abandonada. La madera no estaba podrida. Las ventanas tenían cortinas limpias. Alguien había estado allí. Reed dio un paso al frente y tocó la puerta con los nudillos. «Hola». Silencio. «¿Hay alguien ahí? No venimos a hacer daño». Esperaron. Nada. Margaret se adelantó y puso la mano en el picaporte. Estaba abierto. Entraron con cautela. Dentro, todo estaba ordenado. Una mesa con 3 sillas, una estufa de leña aún tibia, una cama impecable. Encima de la almohada, una fotografía. Una mujer joven, de cabello oscuro, mirada firme. Tenía los mismos ojos de Margaret, y en su cuello colgaba un colibrí tallado en madera. «Es ella», susurró Doris. «Es Lucía». Margaret se acercó como si la imagen pudiera evaporarse. «Está viva, y estuvo aquí hace poco». Reed examinó la cocina. La tetera aún tiene vapor. Se fue hace minutos. Margaret apretó la foto contra su pecho. «¿Por qué se fue? ¿Cómo supo que veníamos?» En ese momento, escucharon un crujido fuera de la cabaña. Se giraron al unísono. Una sombra se movía entre los árboles. «¡Lucía!», gritó Margaret saliendo corriendo. Doris fue tras ella. Reed sacó una linterna y apuntó al bosque. «¡Espera!». Una figura corría entre la maleza. Delgada, ágil, con una trenza larga que rebotaba en su espalda. «¡Sophie!», gritó Reed. La figura se detuvo por un segundo. Giró el rostro. Solo un instante, pero suficiente. Margaret cayó de rodillas. «¡Era ella! ¡Era ella!». Reed alcanzó el punto donde la figura se detuvo. En el suelo había un dibujo reciente. Un colibrí azul y rojo, con alas extendidas y una palabra escrita debajo. «Estoy bien». Doris lo recogió. «Nos está observando. Nos está guiando». Margaret se limpió las lágrimas. ¿Y si piensa que venimos a dañarla? ¿Y si cree que no la reconocimos? Reed negó con la cabeza. «Nos llevó hasta aquí. Está jugando con nosotros. No por miedo, por precaución». Margaret suspiró. «Entonces tenemos que esperar, dejarle señales, decirle que no estamos aquí para atraparla, sino para llevarla a casa». Regresaron a la cabaña y escribieron una carta. Una página del cuaderno, con una sola frase. «Te amamos. Estamos aquí por ti. Por favor, vuelve». La dejaron sobre la almohada, junto a la foto. Luego encendieron una vela en la ventana, como señal de bienvenida. Margaret se quedó sentada junto a la puerta, abrazando el bolso azul. Si aún lo recuerda, si lo ve, sabrá que somos nosotras. La noche cayó completamente. El bosque parecía respirar. Reed hacía guardia desde el porche. Doris dormía en una de las sillas. Y Margaret no podía cerrar los ojos, porque en algún lugar entre los árboles su hija caminaba, viva, asustada, libre, pero a solo pasos de volver a donde siempre perteneció. El amanecer apareció lentamente detrás de las montañas, como una promesa silenciosa. La cabaña se bañó de luz dorada, y el reflejo del lago comenzaba a ondear bajo el viento matinal. Margaret permanecía despierta junto a la ventana, con el rostro apoyado contra el marco de madera
y el bolso azul aún sobre sus piernas. Doris despertó con un suspiro leve, estirando los brazos y mirando alrededor como si esperara ver a Lucía dormida en la cama. Reed ya estaba afuera, inspeccionando huellas en el terreno, marcando con piedras los lugares donde las ramas rotas o la tierra pisada revelaban que alguien había estado allí horas antes. «No volvió», murmuró Doris al acercarse a Margaret. «No todavía», respondió ella sin voltear, «pero estuvo cerca. Nos observó. Quizá solo necesita tiempo». Dentro de la cabaña, cada objeto parecía haber sido dejado por Lucía con un propósito. Un abrigo colgado con cuidado, libros en francés y español, un cuaderno con poemas escritos con caligrafía temblorosa. En una de las paredes, un calendario sin año colgado con una chinche. Un solo día marcado con un círculo. 3 de abril. «Es la fecha en que desapareció», dijo Margaret al ver la hoja. «Ella lo recuerda. No lo ha olvidado». Reed entró con el rostro tenso. «Hay movimiento en la carretera. Un coche oscuro pasó 2 veces y redujo la velocidad al llegar al portón. Creo que alguien más nos está buscando». Doris frunció el ceño. «¿Podría ser Reyes?» «No lo sé», respondió Reed, «pero no quiero arriesgarme. Si no es él, estamos en peligro». Margaret tomó una decisión. «Tenemos que movernos. No podemos quedarnos aquí esperando. Lucía está cerca, pero si siente que la estamos acorralando, huirá». Reed asintió. «¿Y qué propones?» Margaret levantó el cuaderno de Sophie. «Vamos a seguir los dibujos. No solo es esta cabaña. Aquí hay más lugares. Miren». En las últimas páginas aparecían varios paisajes. Un árbol caído con una cuerda colgando, una vieja estación de tren, un puente oxidado y al final un faro. ¿Un faro?, preguntó Doris. «Aquí no hay mar». «No es un faro real», explicó Margaret. «Es una torre de vigilancia forestal. Se usaban antes para vigilar incendios. Hay una marcada en los mapas al norte. Podría estar allá». Reed ya estaba revisando la mochila. «Entonces vamos». El viaje fue más difícil. El terreno se volvió escarpado, con piedras sueltas y ramas secas que crujían con cada paso. El viento traía consigo olores desconocidos: madera, humo, tierra mojada. Durante horas caminaron siguiendo cada dibujo como si fuese una brújula. Encontraron el árbol caído, luego el puente oxidado, cubierto de musgo y con tablas sueltas. Y finalmente, entre una colina y un claro, apareció la estructura, una vieja torre metálica que se elevaba sobre el bosque como un guardián cansado. Subieron con cautela. Los escalones crujían, pero resistían. Desde arriba, el paisaje se abría en todas direcciones, y allí, en el rincón de la cabina de vigilancia, descansaba algo que los dejó sin aliento. Una mochila infantil, vieja, con una etiqueta que decía Lucía Halbrook. Margaret cayó de rodillas. «Ella estuvo aquí. Quizás aún lo esté». Doris abrió la mochila con manos temblorosas. Dentro había crayones, un cuaderno de dibujo, un pañuelo y una nota, escrita a mano. «Si estás leyendo esto, significa que lograste llegar. No estoy lista todavía, pero estoy cerca. No me olvidé de ustedes. Solo necesitaba saber que no eran una trampa, que realmente querían encontrarme. Mi nombre ya no es Lucía, pero cada noche cierro los ojos y me convierto en esa niña otra vez. Volveré cuando esté segura. Confíen en mí». Margaret lloró en silencio. «Mi hija ha estado sobreviviendo todo este tiempo, sola, desconfiando de todos, incluso de mí». Reed se sentó junto a ellas. «Esta nota fue escrita hace poco. La tinta aún está fresca. No debe estar lejos». Doris miró hacia el bosque. «Ella sabe que la buscamos y ya no está huyendo. Está decidiendo». En ese momento, escucharon un zumbido. Un dron. Margaret se levantó de golpe. «¡Nos encontraron!». Reed se asomó por la barandilla.
Hay hombres armados bajando de una camioneta negra. ¡No son policías!». Doris gritó: «¡Bajen ya!». Comenzaron a descender por la estructura, pero uno de los peldaños se rompió. Margaret cayó sobre su costado, rodando algunos metros por la ladera. Reed la alcanzó. «¿Estás bien?». «Sí, sí, pero tenemos que correr». Tomaron un atajo por el barranco. Detrás se escuchaban pasos, gritos, ramas partidas. Llegaron hasta una zanja natural y se ocultaron entre los helechos. Los hombres pasaron de largo, sin verlos. Margaret respiraba con dificultad. «No podemos volver a la cabaña. No es seguro». Reed sacó el mapa. «Hay una estación de tren abandonada al sur. Podemos refugiarnos allí. Nadie piensa en ella. Está fuera del radar». Doris asintió. «Y si Lucía quiere encontrarnos, lo hará». Caminaron hasta el anochecer. La estación era apenas una estructura de concreto cubierta de grafitis, pero servía. Allí, bajo las sombras, encendieron una linterna tenue y colocaron el bolso azul en el marco de la ventana. «Si ella lo ve, sabrá que estamos vivos», dijo Margaret. Y mientras afuera la noche devoraba el bosque, una sombra observaba desde lo alto de una colina. Los conocía, sabía sus nombres, pero aún no estaba lista. No todavía. La estación abandonada era un refugio improvisado, pero silencioso. Las paredes cubiertas de grafitis contaban historias de otros olvidos, y el viento que se colaba por las ventanas rotas traía el olor húmedo del pasado. Margaret no dormía. Se sentaba en el andén, abrazando el bolso azul como si fuera un niño perdido, con los ojos fijos en la oscuridad exterior. Doris descansaba sobre un banco roto, y Reed mantenía la vigilancia desde el otro extremo del lugar, con la pistola descargada entre las manos, más como símbolo de defensa que como arma real. La noche era espesa, y la tensión más pesada que nunca. Sabían que eran cazados. Sabían que alguien había activado una cacería. Pero también sabían que Lucía, Sophie, los estaba viendo. Cuando el primer rayo de sol atravesó la vidriera estrellada de la estación, Margaret notó algo distinto. En el marco de una de las puertas había un símbolo, un colibrí, dibujado con un crayón rojo, recién hecho. «Ella estuvo aquí», murmuró, tocando el dibujo con la punta de los dedos. Doris se levantó como si un fuego la hubiera atravesado. «¿Dónde?». Margaret señaló. «Anoche. Nos vio. Se acercó». Reed se unió a ellas. «No hay huellas afuera. Es lista. Sabe cómo esconderse. Y aún no confía lo suficiente para rebelarse». Margaret apretó los labios. «Entonces hay que obligar al mundo a verla. Si esos hombres también la están buscando, tenemos que adelantarnos, hacerla imposible de desaparecer otra vez». Doris se acercó lentamente al bolso azul. «Podemos usar lo que dejó, los dibujos, las notas, la cinta». Reed dudó. «¿Y si eso la pone en peligro? ¿Y si al exponerla le damos a ellos lo que buscan?». Margaret negó. «No, Lucía no es una niña indefensa. Lo ha demostrado. Si se ha mantenido viva todo este tiempo, es porque ha aprendido a ser más lista que todos». Sacó el cuaderno. En la última página hay un nombre. «Ethel». «¿Quién es Ethel?». Reed frunció el ceño. «Ese nombre aparece en la libreta de observaciones que encontramos en la casa, al lado de varias fechas, siempre los viernes, y con un número, 47A». Margaret respiró hondo. «Podría ser una dirección o un código». Doris abrió los ojos de par en par. «Es una habitación de un motel». La búsqueda los llevó hasta las afueras de un pueblo perdido, donde un cartel oxidado colgaba sobre una estructura en ruinas. «Motel Sunrise, habitaciones por hora». El cuarto 47A estaba en la parte trasera, cerca de una cerca de madera. Margaret tocó la puerta. Nadie respondió, pero debajo de la alfombra había una llave vieja.
Entraron con precaución. Dentro todo era extraño. No sucio, pero inquietantemente ordenado. Sobre la cama, una caja de zapatos. Dentro fotografías. De Margaret, de Doris, de Reed, de Reyes y de una niña en diferentes etapas de crecimiento. Lucía, con uniforme escolar, en la playa, sentada en un tren. «Alguien la siguió todos estos años», murmuró Reed, no para rescatarla, sino para asegurarse de que nadie más lo hiciera. En una de las paredes, pegado con cinta, había un mapa de los Estados Unidos. En él, marcas rojas señalaban ciudades y fechas. Cada movimiento de Lucía había sido registrado. «¿Quién es Ethel?», preguntó Margaret, tocando una de las fotos. «¿Y por qué está ayudando o vigilando?». En ese momento, un ruido en el baño lo sobresaltó. Reed se acercó con cautela. Abrió lentamente la puerta. Vacía, pero sobre el lavamanos, un espejo empañado. Y en él, escritas con el dedo, 2 palabras. «No confíen». Margaret retrocedió. ¿Fue Lucia? ¿Está aquí? Doris se giró hacia la ventana. «Nos están manipulando. No solo ella. Hay más personas involucradas». Reed revisó la caja. Debajo de todo, una carta sellada con cera roja. Margaret la rompió con manos ansiosas. La carta decía: «Ella fue comprada, como muchas, en una red que aún opera. Si siguen, tocarán puertas que nunca debieron abrir, pero si retroceden, vivirán». La firma era un nombre que todos reconocieron de inmediato. El mismo hombre que había comprado el Cadillac hace 16 años. Henry M. Lavaux, un magnate desaparecido tras ser acusado en los 90 de corrupción y tráfico de menores. Nunca condenado, siempre intocable. Reed se dejó caer sobre una silla. «Esto es más grande de lo que imaginamos. Lucía no fue la única». Margaret miró el mapa. «Entonces hay más como ella. Y esta ya no es solo una búsqueda personal, es justicia». En ese momento, su teléfono vibró. Una señal, por fin. Un mensaje, de un número desconocido. Solo decía: «Estación final, 21C0. Vengan solas». Margaret mostró la pantalla a los demás. Reed frunció el ceño. ¿Puede ser una trampa? Doris ya estaba recogiendo el bolso azul. ¿O puede ser ella? Margaret asintió. «Debemos ir». Reed quiso protestar, pero sabía que no podía detenerlas. Margaret miró a su madre. «Vamos tú y yo. Si es Lucía, nos reconocerá. Y si no, nos defenderemos. Juntas». A las 9 de la noche, regresaron a la estación. Solo ellas. No había nadie. Solo una figura al fondo del andén, de espaldas, sentada con una mochila a los pies. El tren abandonado, cubierto de óxido, proyectaba sombras inquietantes. Margaret caminó despacio, el bolso azul en su mano derecha, la respiración contenida. La figura se giró, cabello largo, ojos grises, mirada firme. «¿Lucía?», preguntó Margaret. Silencio, un paso más. «¿Sophie?». La joven bajó la cabeza. Cuando volvió a levantarla, una lágrima caía por su mejilla. «No sé quién soy, pero recuerdo su voz». Doris corrió hacia ella. Margaret también. La abrazaron, fuerte, llorando, temblando. «Eres nuestra. No importa lo que hayan hecho. No importa lo que olvidaste. Te amamos», susurró Doris. «Lucía». Sophie no respondió. Solo cerró los ojos. Y por primera vez en 16 años, no huyó. El reencuentro no fue ruidoso ni dramático. Fue silencioso, como si las palabras no pudieran abarcar lo que sentían. Lucia se dejó abrazar por esas 2 mujeres que, aunque su mente aún no identificaba del todo, su corazón reconocía con una certeza imposible de negar. Margaret la sostuvo con una fuerza que no venía del cuerpo, sino del alma, como si al tocarla pudiera recomponer todos los años perdidos. Doris, de rodillas, le acariciaba el rostro temblando. mi niña hermosa», repetía una y otra vez, como si el tiempo se encogiera con cada palabra. Lucía no decía nada, pero no se alejaba, no lloraba, solo estaba ahí,
entre ellas, respirando por fin como alguien que ya no tiene que huir. Pasaron la noche en la estación vieja, turnándose para velar el sueño de Lucía, que cayó rendida junto al bolso azul, como si aquel objeto fuera su ancla con el pasado. Al amanecer, Reed llegó con el rostro sombrío y una noticia que heló la sangre de todos. Henry M. Lavaux había reaparecido, no en la sombra, sino en público, en una gala benéfica, rodeado de políticos, cámaras y reporteros, como si nada, como si jamás hubiera sido nombrado en las grabaciones, en las notas, en las cicatrices de Lucía. Margaret apretó los dientes. Él sabe que ella está viva, lo sabe, y ahora se protege. Reed asintió. Tenemos que actuar con cuidado. Él tiene poder, contactos, abogados. Si vamos a por él, necesitamos pruebas irrefutables. Lucía despertó con los ojos abiertos, sin sobresaltos. Escuchó todo sin interrumpir. Luego se sentó despacio y miró a su madre. Yo sé dónde guardaban cosas, archivos, documentos. Era un lugar bajo tierra. Me llevaron una vez. Me dijeron que era donde guardaban los secretos. Con ayuda de sus recuerdos, Reed y Reyes cruzaron ubicaciones posibles. Finalmente dieron con una casa de campo abandonada, propiedad de una empresa fantasma ligada a la Fundación Lavaux. Allí, bajo una trampilla oculta por alfombras viejas y muebles polvorientos, encontraron una puerta metálica que conducía a un sótano. Dentro, todo estaba intacto. Estanterías con carpetas, cajas llenas de fotografías, cintas y libretas con nombres, decenas de nombres. Entre ellos, Lucia Halbrook, con fecha de entrada, reubicación y un nuevo nombre asignado, Sophie Monroe. Margaret cayó de rodillas. ¡Lo hicieron! ¡Le borraron la identidad! Doris sostenía una carpeta con las manos temblorosas. Hay más niños aquí, más familias que nunca supieron. Reyes tomó fotografías, escaneó documentos. Esto es suficiente para iniciar una investigación federal. No podrán esconderse más. Al día siguiente, la noticia explotó. Medios locales intentaron minimizarla, pero la evidencia era abrumadora. Lucía permaneció en silencio, protegida bajo custodia. No mostró el rostro, no dio declaraciones. Solo pidió una cosa: que cada archivo fuera entregado a las familias afectadas. Con el paso de los días, más víctimas comenzaron a aparecer. Jóvenes que reconocían sus nombres en esas libretas. Adultos que habían crecido bajo identidades falsas. Testimonios, llantos, abrazos. Margaret miraba todo desde lejos, con Lucía a su lado. A veces hablaban, a veces solo compartían silencio. Pero el vínculo se estaba reconstruyendo, poco a poco. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, Lucía se acercó con una hoja en la mano. Un dibujo de un colibrí azul. Así me sentía yo, atrapada en una jaula de oro. Pero ahora estoy volando. Margaret la abrazó en silencio. No dijo nada. No hizo falta. Días después, Lucía decidió testificar, de frente, ante una sala llena de rostros desconocidos. Algunos la miraban con compasión, otros con miedo. Y al fondo, como una sombra arrogante, Henry M. Lavaux la observaba sin pestañear. Lucía habló con voz firme. Contó lo que recordaba, lo que vivió, lo que la obligaron a olvidar. No lloró, solo tembló al final cuando dijo: «No quiero venganza. Solo quiero que nadie más desaparezca como yo». Ese día, el silencio en la sala fue más estruendoso que cualquier aplauso. La investigación se expandió. La Fundación Lavaux fue clausurada. Sus bienes congelados. Se emitieron órdenes de arresto. Algunos colaboradores huyeron. Otros confesaron. Henry M. Lavaux fue esposado una mañana de otoño, escoltado por agentes federales. Los medios finalmente publicaron la verdad, y el rostro de Lucía fue ocultado por respeto, pero su historia ya era conocida.
Era la voz de todos los que alguna vez fueron silenciados. Esa noche, de regreso en la casa sencilla donde ahora vivían, Margaret encontró a Lucía en el desván, mirando por la ventana. A su lado, el bolso azul, abierto. Dentro, una foto vieja de ella con su padre. ¿Crees que aún esté vivo?, preguntó. Margaret la miró a los ojos. Si lo está, lo encontraremos. Juntas. Lucía sonrió por primera vez sin miedo. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellas, el colibrí azul de su dibujo parecía alzar el vuelo una vez más, llevándose consigo todo lo que no lograron destruir: la verdad, el amor y la esperanza. A veces solo hace falta un objeto olvidado para desenterrar toda una verdad. ¿Tú qué harías si encontraras una pista de alguien que todos creían muerto? Cuéntanos en los comentarios y califica esta historia del 1 al 10. Tu opinión puede hacer que más personas escuchen lo que nunca se quiso contar. Gracias por estar aquí y por no olvidar.